Bueno, abordando la figura de Goya, que veis ahí en la imagen, es una imagen, un autorretrato que tiene mucha presencia, un ambiente pues, oscuro, con una luz prominente que impacta en su rostro. Hablaríamos ya de esa teatralidad casi barroca. Pues Goya es un personaje, un artista con mucho carácter, ¿vale? Que tuvo a lo largo de su trayectoria, pasó por, pues bueno, cuatro etapas, cuatro fases, ¿vale? Muy marcadas, ¿vale? La primera etapa de la pintura de Goya se desarrolla en un ambiente claramente neoclásico, como os comentaba antes. Es un ambiente, pues bueno, donde Goya retrata fielmente a la burguesía de la época, ¿vale? Es un ambiente pues cortejano, burgués, colores a nivel cromático es bastante, bueno, tonos bastante pastel y demás. Hay una cierta crítica en muchos de sus trabajos de esta etapa un poco hacia la sociedad un poco opulenta de la época. Pero, bueno, ejemplos claros como, bueno, juegos de la época como La gallinita ciega, que veis en la imagen, obras como el Cacharrero, ¿vale? Donde estas obras realmente Goya empezó a ser conocido pues, por la realización de estos bocetos, entre comillas, preparatorios, que están realizados en cartón, que luego servían como, bueno, pues como base para la realización de tapices. Vale, en el cacharrero que estoy comentando, pues bueno, es una obra donde mezcla Goya esa característica en esta etapa, que es bueno, pues gente de elevada condición social, que veis en el carro, y gente un poquito vendedora ambulante, una condición social pues más baja. En esta obra, pues bueno, hay pequeños indicios, ¿vale? Aparte de esa corrección que hace, que veis seguramente en la parte de atrás de la rueda, donde se ve que modificó un poquito la posición de la misma, hay pequeños indicios por bueno, pues, el personaje este que aparece en la parte de atrás, en, en tonos más claros, que se echa para atrás un poco indicios del movimiento. La persona que aparece dentro del carrito de caballos, pues también aparece un poco como medio desenfocada. Bueno, pequeños indicios que ya empieza a estudiar Goya, que van a influir decisivamente en movimientos ya de finales del 19, principios del 20, como puede ser el propio impresionismo. Centrándonos un poquito en la obra que nos entra, a nivel de temario, que es el quitasol, como veis, pues bueno, destacan esa escena, pues bueno, bucólica, casi de cortejo, de un chico hacia una chica, un poco un ambiente costumbrista, donde el personaje masculino le tapa el sol a la chica. A nivel cromático, como os decía antes, destacan esos tonos pasteles, esos cielos bastante característicos en Goya. Y bueno, realmente es un ejemplo claro de una obra que pues, a Goya lo que le resulta es fácil para hacer un estudio a nivel lumínico, ¿vale? De la luz que impacta directamente en el rostro del personaje masculino y la luz indirecta en la cual ilumina el personaje femenino. ¿Vale? En esta primera etapa, como estoy comentando, pues eso, se denomina etapa de los cartones. Eh, Otro aspecto bastante importante de Goya, del cual es bastante conocido y famoso a nivel español y mundial, es bueno, pues su trabajo como grabador. Realiza diferentes series de grabados, como los Caprichos, como los Trastes de la Guerra, convirtiéndose en uno de los grabadores más importantes pues, de la escena artística española y universal. Esos aguafuertes y puntas secas de los desastres, donde esa gran carga emotiva, expresiva, estamos hablando de la guerra de independencia y son, bueno, pues son dibujos
y escenas duras y bastante fuertes. Otros grabados que seguro conocéis, pues grabados ya más de un ambiente un poco casi más surrealista. Por eso Goya es un anticipado a su tiempo y influye decisivamente en las vanguardias del siglo XX, como por ejemplo el surrealismo. Este famoso grabado del sueño de la razón produce monstruos, pues nos habla un poquito de esa personalidad diversa, divagante de este artista universal. Después de esta etapa de cartones, que se utilizan, como decía antes, para tapices, para la fabricación de tapices, pues Goya empieza a ser conocido y acaba siendo pues pintor, pintor de la corte del rey Carlos IV. En esta época de la corte, Goya realiza un cuadro bastante, bastante conocido que se encuentra en el Museo del Prado, La familia de Carlos IV, y es un cuadro de grandes dimensiones. Digamos que es como una fotografía familiar de la época. En ese tiempo, estamos hablando de 1800, la fotografía como medio artístico no había, a nivel de reproducción de imagen, aún no había nacido, con lo cual, pues bueno, como usted ha comentado en muchas clases, la gente que se podía permitir pues estas instantáneas artísticas a nivel de pintura eran pues reyes, gente de la iglesia, y en esta imagen Goya recibe un encargo de la reina María Luisa para realizar pues un gran retrato familiar, ¿vale? Es un gran cuadro que al final, cuando se acabó, pues no tuvo probablemente el consenso de todos los miembros de la familia, ¿vale? Es como, lo tenían como un cariño, la fotografía era como la imagen de todos, pero es un cuadro que desde un punto de vista artístico, pues bueno, no tiene la calidad a nivel de perspectiva, a nivel de juego de luces, a nivel compositivo, que tiene una obra de la cual, digamos que hay un guiño en este propio cuadro de la que se siente influenciada, que son las meninas de Velázquez. De hecho, si vemos al margen de los personajes de la familia de Carlos IV, que ahora analizaremos con algún detalle a mayores, destaca la presencia del propio Goya en la parte detrás de la escena. ¿Vale? Eso, como os comentaba, es un guiño a las meninas de Velázquez, donde Velázquez también aparece autorretratado en el propio cuadro, pero Goya lo hace desde un punto de vista más en la sombra. ¿Vale? Tampoco, como os comentaba, no hay una relación directa entre este cuadro y las meninas, porque bueno, las meninas estamos hablando de una obra eminentemente barroca, donde el tipo de composición, el tipo de perspectiva tanto aérea como lineal es indudable, y en el espacio de la propia escena es mucho mayor, y aquí no hay ese juego de luces, no hay ese juego de perspectivas, ¿vale? De hecho, el fondo, como veis, aparecen dos cuadros como en las meninas, pero la distancia entre los personajes y el fondo pues no es muy grande. A nivel de personajes, pues bueno, Goya lo retrata pues con todos los honores de siendo la familia real. Hay que decir que, bueno, para que no tuvieran que posar en largas sesiones de trabajo, pues Goya lo que hizo fue llamarlos de manera individual, ¿vale? Hay una gran documentación sobre esta obra, sobre todo las cartas que la propia reina pues, mantenía esa correspondencia con Manuel Godoy. ¿Vale? Entonces, cada miembro iba a sesiones individuales. De estas sesiones se conservan algún boceto que, desde mi punto de vista, probablemente artísticamente, son mejores que el resultado final. Se pueden ver, aparte de acompañando esta obra en la sala del Museo del Prado. Y bueno, la obra a nivel de composición destaca un poco la figura de la reina, que si la observamos está en el centro de la composición. Puede hacer entrever, digamos, que quién era la persona que mandaba más en la corte, probablemente. A ambos lados, pues tanto la familia del rey Carlos IV como de la reina. Destaca un poco esta figura del lado izquierdo, el que va a ser el próximo rey, Fernando VII. Una extraña
persona que está al lado del príncipe de Asturias, el próximo Fernando VII, una chica que no tiene rostro, probablemente es su prometida, pero aún no es conocida en ese momento. Y bueno, a nivel de pincelada, pues ya se ve un tipo de pincelada que no va a ser la típica pincelada goyesca, esa pincelada suelta y un poco más expresiva, pero bueno, en todos los ropajes y en todas las condecoraciones, pues sí que se ve esa mano de ese ambiente también neoclásico de la corte en aquella época del rey de España.